Queridos amigos, José y Yescas los saluda desde Toronto. Hoy día 12 de julio 2023. Empezamos nuestra sesión número 73 de lectura y estudio de la última versión del libro de Urantia en español. Esta vez empezaremos con el documento número 42, la energía, la mente y la materia. Y para lo cual, como siempre, empezamos con una oración que brevemente la voy a ofrecer yo. Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias por reunirnos nuevamente en tu nombre y en torno a tu revelación. Eh, este documento está lleno de mensajes y de verdades importantes que debemos incorporar, para lo cual, a través de la ministra divina, pedimos iluminación mental, buen discernimiento, buena comprensión, para poder incorporar estas verdades y poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos, como siempre, por las personas que sufren problemas de salud, por las personas que sufren de dificultades, que están atravesando dificultades económicas, familiares, para que encuentren la salida y la solución a sus problemas, sobre todo los problemas de salud, que son los más importantes. Bien, todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Padre Jesús, Miguel, aquí con nosotros, Cristo Jesús. Gracias. Amén. Muy bien, entonces sin más dilación vamos a compartir nuestro libro, También. documento ilustrado. A ver, me avisan si se ve bien y el tamaño de letra es adecuado. Correcto, y está bien. Muy bien. Mario, ¿puedes empezar con el primer párrafo, por favor? ¿O no? Eh, Documento 42, de energía, la mente y la materia. La página es la 467, versículo 1. El fundamento del universo es material en el sentido de que la energía es la base de toda existencia y la energía pura está controlada por el Padre Universal. Solo la fuerza, la energía, se alza cual monumento sempiterno como prueba y demostración de la existencia y la presencia del absoluto universal. Esta inmensa corriente de energía que procede de las presencias paradisíacas no se ha detenido nunca, no ha fallado nunca, no ha habido nunca interrupción en el sostenimiento infinito. Muchas gracias. Qué lindo verte, Jairo. Jairo, bienvenido. Le damos la bienvenida a Jairo. Qué bueno que has podido conectar de hoy. Muy Gracias, bien. buenas noches, sí, ¿Cómo gracias a Dios, amén. Buenas noches para todos. Veo a Mario, Pepe, José Luis, no veo a Isabel, Ketty, Renato, Miriam, bendiciones. Gracias, Jairo. Muy bien. Este primer párrafo es súper concentrado. Miren, nos dicen primeramente que el universo es material y todo depende del Padre. El Padre controla. Hemos leído en el prólogo que el Padre crea, el Padre eh, sostiene toda la realidad, en realidad deberíamos decir las diferentes realidades que hay en el universo de universos, ¿no? Y entre ellas está la realidad material que es en la que nosotros vivimos. Y este documento trata de explicar eso, cómo, de dónde viene la energía y la materia y cómo son ambas dos fases de la misma cosa. Y todo depende del Padre Universal. Pero además acá mencionan al absoluto universal, uno de los 7 absolutos que también hemos oído de ellos por primera vez en el prólogo del libro de Urantia, ¿no? Nos hablan de los absolutos como la primera fuente y centro, el Padre, la segunda fuente y centro, el Hijo, la tercera, el Espíritu Infinito, la isla del paraíso es otro absoluto, es el patrón de todas las cosas, están los arquetipos de todas las cosas, de todo lo que existe, ¿no? Y está también
el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Ambos se integran o son balanceados o son equilibrados por el absoluto universal. Entonces todos estos absolutos están jugando en el universo y en el aspecto de la realidad física y la realidad espiritual, el absoluto universal es el gran integrador. Ahora vamos a ver, he traído acá algunos párrafos del prólogo que hablan justamente del absoluto universal, ¿no? Los dos absolutos, cualificado y no cualificado, son coordinados y unificados en y por el absoluto universal. Cuando no es posible distinguir plenamente el absoluto de deidad del absoluto no cualificado, su función supuestamente combinada y su presencia coordinada se denomina la acción del absoluto universal. El absoluto de deidad, que es todo lo que es deidad, es ese potencial que fue segregado de la realidad total e infinita por la elección del libre albedrío del Padre Universal, y dentro del cual todas las actividades de la divinidad, existenciales y experienciales, toman lugar. Este es el absoluto cualificado, en contradistinción del absoluto no cualificado, pero el absoluto universal es superaditivo a ambos en cuanto a la inclusión de todo el potencial absoluto. En otra parte del prólogo, en la sección 11, nos dicen, el absoluto universal hace cósmicamente posible tener universos materiales en el espacio y espiritualmente posible tener personalidades finitas en el tiempo. Miren qué importante es este absoluto que estabiliza, que compensa, que equilibra lo que es el absoluto de deidad con el absoluto no cualificado. ¿Okay? Bien, pasamos al siguiente párrafo. No sé si Jairo quiere agregar algo a esto. Sí, Pepe, gracias. Es que no me funciona la función de levantar la mano. Bueno, sí, como nos ha dicho Pepe, los reveladores dicen lo siguiente, ¿no? Cuando se originó la realidad o para originar la realidad, la deidad separó de sí, de su interior, una parte divina, una parte con potencial para crear todos los seres, lo que en el libro se llama las realidades personales, todos los seres. Y por otra parte, se dividió en dos. Imaginémonos a una moneda dividida en dos. Vamos a utilizar ese símbolo. La otra parte la utilizó, esa parte que contiene, es el origen de todas las realidades personales, es el absoluto de deidad. La otra parte de la moneda es el absoluto incalificado, que contiene todas las energías, como nos está diciendo acá el primer párrafo, y todas las fuerzas para crear las realidades materiales, las cosas, los planetas, las energías, la naturaleza, los elementos, el agua, el aire, la energía oscura, la materia oscura, todo eso está contenido en el absoluto no, incalificado o no cualificado. Ahora imaginemos que esa moneda que está dividida en dos partes se separa. Ese espacio que queda entre esas dos partes de la moneda lo viene a llenar el absoluto universal y es la realidad que conecta lo material con lo espiritual, lo personal con lo impersonal. A ese vacío que queda cuando tú separas las dos partes de la moneda, los reveladores le llaman la tensión. La primera tensión de la realidad, es decir, la primera separación, la primera división. Si esas monedas las alejamos horizontalmente una de la otra, si esas dos partes de la moneda las alejamos horizontalmente de una de otras, ese vacío que se forma, esa separación la cubre el absoluto universal. Pero otra cosa,
Si las alejamos horizontalmente y luego una la elevamos hacia arriba y otra hacia abajo, ese espacio que se origina ahora bidimensional también lo ocupa el absoluto universal. Observen que la situación es algo compleja. Entonces el absoluto universal une tanto las realidades personales como las realidades no personales, los seres y las cosas, y es lo que hace posible que en un mismo ambiente, por ejemplo, en los 7 superuniversos, funcionen tan sincronizadamente como nos dice allí en los párrafos que nos leyó Pepe, de forma tan armónica y tan sincronizada, funcionen las dos realidades, interconectadas por el absoluto universal. Gracias. Gracias, Jairo. A ver, Renato, nos lees el siguiente párrafo, por favor. La manipulación de la energía del universo se realiza siempre conforme a la voluntad personal y los mandatos omniscientes del Padre Universal. Este control personal del poder manifestado y de la energía en circulación es modificado por las acciones y decisiones de igual rango del Hijo Eterno, así como por los propósitos unidos del Hijo y el Padre ejecutados por el actor conjunto. Estos seres divinos actúan personalmente y como individuos. Actúan también en las personas y poderes de un número casi ilimitado de seres de menor rango, cada uno de los cuales expresa de formas diversas el propósito eterno y divino del universo de universos. Pero estas modificaciones o transmutaciones funcionales y provisionales del poder divino no disminuyen en modo alguno la verdad de la afirmación de que toda energía fuerza está bajo el control último de Dios, de un Dios personal que reside en el centro de todas las cosas. En este párrafo nos reafirman eso. Dios crea la realidad y Dios sostiene la realidad porque esa es su voluntad en este momento. Si Dios por un instante dejara de hacer eso, todo colapsa, todo se viene abajo, ¿no? Pero esto no se ha detenido nunca, no ha fallado nunca, no ha habido nunca interrupción en el sostenimiento infinito, ¿no? Porque así lo quiere el Padre. Y bien, si bien este control todo depende del Padre, también el Hijo Eterno y junto con el Hijo, el Padre, ejecutando por el actor conjunto los planes de ambos, pueden modificar estas acciones, ¿no? Son de igual rango que el Padre Universal, el Hijo y el Espíritu Infinito o actor conjunto, ¿no? Y además ellos crean y eventúan una serie de personalidades que se van a encargar de mantener esa realidad perfectamente bajo control, ¿no? Entonces el universo es una planeación del Padre y está perfectamente organizado, divinamente administrado y perfectamente controlado hasta el milímetro. Entonces acá no hubo Big Bang, ¿no? Las cosas no aparecieron intempestivamente como producto de una explosión. Ustedes saben, la falsa ilusión del Big Bang se debe a la respiración de todo ese espacio, ¿no? Que se expande y se contrae en ciclos de 1.000 millones de años, y eso da la falsa impresión de que el universo esté en expansión, pero estamos en esa fase. Después el universo se va a contraer, pero van a tener que pasar 1.000 millones de años. Entonces aquí no hubo Big Bang, lo que hay es lo que dice aquí, ¿no? Todo planeado, todo perfectamente organizado y controlado y sostenido por el Padre Universal. Muy bien. Pasamos al siguiente. ¿Me permites, Pepe? Un Adelante, Jairo, con mucho gusto. Volvemos al párrafo anterior por si acaso quieras recordar alguna frase. Jairo, ¿Me oyes? sí. Ajá, es que me acaba de sacar el sistema. Sí, quería agregar lo siguiente. Gracias, Pepe. Observen lo siguiente, ¿no? Por allí creo que en el párrafo hay una frase que dice, hay en la mente del Padre Universal un pensamiento que involucra a cada ser en el universo, ¿no?
Eso quiere decir que, como nos decía Pepe y nos corrobora el párrafo allí, que todo está fríamente planificado. En cuanto a los seres infinitos y axónitos, tal vez hacia los absolutos hay un plan, que es el plan divino de progreso. ¿Qué ocurre? Que el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito no actúan directamente fuera del paraíso. Fuera del paraíso, ellos lo hacen indirectamente a través de toda una serie de seres subordinados, no de igual rango, subordinados a ellos con menor jerarquía, y es a través de estos seres que ellos están presentes tanto en los superuniversos como en los universos locales, las constelaciones, los sistemas, los planetas, en el universo central Abona. Ellos están presentes a través de esos seres creados. Acá en los planetas de natividad mortal, el Padre Universal está presente a través del ajustador, el Hijo Eterno a través del Espíritu de la verdad y el Espíritu Infinito a través del Espíritu Santo. No están personalmente presentes, sino a través de alguna de esa cantidad de seres que ellos crean para que les ayuden a realizar ese plan divino de progreso que implica desde la creación de la energía o desde la emanación de la energía a partir del Padre Universal hasta nosotros que somos las criaturas más bajas en la escala ascendente de criaturas. Era eso. Gracias, Pepe. Gracias, Jairo. Muy bien, pasamos a la primera sección. José Luis, nos lees el primer párrafo, por favor. Uno, las fuerzas y energías del paraíso. El fundamento del universo es material, pero la esencia de la vida es espíritu. El Padre de los espíritus es también el ancestro de los universos. El Padre eterno del Hijo original es también la fuente en la eternidad del patrón original, la isla del paraíso. Ustedes recordarán en el prólogo del libro de Urantia se habla de que cuando el Padre decide separarse, ¿no? en la infinidad de la personalidad absoluta y aparece y se convierte en el Padre del Hijo eterno, en ese instante aparece también la isla del paraíso, ¿no? Con todo lo que es material y todo lo que no es divino, está en la isla del paraíso. Ese es el inicio. Y cuando ambos, ¿no? Diseñan el proyecto de la realidad y aparece la figura del Espíritu Infinito para llevar a cabo ese plan, en ese instante aparece también el universo central completo, el universo de Abona. ¿No? Bien. Estamos recordando esos párrafos del prólogo. Miriam, ¿nos lees el siguiente, por favor? Acá entramos en materia y energía. Como fenómeno universal, la materia, la energía, pues no son sino manifestaciones diversas de la misma realidad cósmica, es inherente al Padre Universal. En él consisten todas las cosas. Puede parecer que la materia manifieste una energía inherente y exhiba poderes autocontenidos, pero las líneas de gravedad involucradas en las energías relativas a todos estos fenómenos físicos provienen y dependen del paraíso. El ultimatón, la primera forma medible de energía, tiene por núcleo el paraíso. Miren, acá nos dan la primera revelación importante sobre la materia y energía. Ya cuando se dictó el libro de Urantia, por el año 34-35, Einstein había enunciado su teoría de relatividad y había demostrado la interrelación que hay entre la materia y la energía, ¿no? A través de su fórmula, que la vamos a ver más adelante. E igual m por c al cuadrado. Sin embargo,
Acá nos revelan algo más, que la fracción mínima, la porción mínima medible de energía se llama ultimatón. Y esa partícula subatómica o esa porción de energía todavía no ha sido descubierta en nuestro planeta. Y más adelante vamos a seguirnos dando información importante acerca de este ultimatón. Ujú. Jairo, ¿quieres agregar algo? Sí, Pepe, es muy importante eso. Observen que allí hay una frase que podría parecer compleja cuando habla de las líneas de gravedad. Esas líneas de gravedad no es, como yo la interpreto, no es otra cosa que las fuerzas de atracción, las fuerzas que atraen a todas las realidades físicas. Recuerden que lo físico puede ser material, morontial y espiritual. Las fuerzas que atraen a todo lo físico, a todas las realidades físicas, provienen de allí, como nos lo dice el revelador, de la isla del paraíso. Entonces, el ultimatón es la primera materia sólida que se forma por condensación de la energía. Y a esta materia sólida o a esta energía que da origen a la materia sólida, más adelante los reveladores le llaman el poder universal. En términos de energía, el poder universal es el conjunto de energías que dan origen a las realidades físicas materiales. Eso lo mencionan los reveladores más adelante. Gracias, Pepe. Gracias, Jairo. Le tocaba a ti. Jairo, ¿no puedes leer el siguiente párrafo? Ay, qué bueno, gracias, sí. Si me corto un poquito es porque el sistema me saca, pero estoy ingresando rápido. Vamos. Documento 42, sección 1, párrafo 3. Hay innata en la materia y presente en el espacio universal una forma de energía no conocida en Urantia. Cuando se haga finalmente este descubrimiento, los científicos sentirán que han resuelto, o al menos están muy cerca de resolver, el misterio de la materia, y se habrán acercado así un paso más al Creador. Habrán dominado una fase más de la técnica divina, pero en ningún sentido habrán encontrado a Dios, ni tampoco habrán demostrado la existencia de la materia, Ni el funcionamiento de las leyes naturales como algo aparte de la técnica cósmica del paraíso y del propósito motivador del Padre Universal. Jairo, qué bueno que has vuelto. Sí, así. Ok, sí, gracias Pepe ¿Tienes? por haber terminado allí el párrafo. Sí, observen esto. No sé si Pepe lo traía entre sus comentarios. Entre ahora el aparato fabricado acá en Urantia que tiene que ver más con estas partículas minúsculas es el acelerón creado en Suiza, por allí en Europa, y allí ya se han logrado fraccionar algunas partículas que se creía que no se podían fraccionar. Y más adelante, los reveladores nos dicen que el ultimatón está constituido por 100 partículas. Hasta allá no han llegado nuestros científicos. Probablemente con este aparato o uno más sofisticado logren encontrar esas partículas y claro, el descubrimiento será apoteósico. Y posiblemente, como nos dicen los reveladores, ellos... Qué pena, la conexión de Jairo está un poco defectuosa. Eh, a ver si... Parece que las interrupciones son breves. Vamos a esperar un ratito a ver si puede él continuar explicándonos. Oh, ya salió.
Se salió. Ok. Bien, este párrafo se refiere a que este ultimatón, esta forma medible de energía, está distribuida por todo el espacio. Ha salido del paraíso, ¿no? Por obra de los organizadores maestros de la fuerza. Ahora vamos a explicar o recordar eso que ya lo hemos visto en documentos anteriores, ¿no? Entonces ellos toman la fuerza del absoluto no calificado, la hacen factible de ser atraída por la gravedad circular, ¿no? y absoluta del paraíso, ¿no? Y una vez que la energía ya está encircuitada con el paraíso, se crean estas partículas que van a conformar los electrones. Nos dicen, nos hemos leído en el documento anterior que cada 100 ultimatones forman un electrón, ¿no? Pero no solamente el electrón, hay otras partículas atómicas que también, por ser materiales, están constituidas por ultimatones. No nos revelan cuántos ultimatones forman un protón o un neutrón, o un mesón mu o alguna otra partícula subatómica. Lo cierto es que la base de todo eso es el ultimatón, y el ultimatón está en el espacio en forma de una energía que aún no se ha descubierto. Y el día que los físicos la descubran, van a pensar que han encontrado el misterio, han encontrado la explicación del misterio de la materia, ¿no? Pero no habrán encontrado a Dios, ni tampoco habrán demostrado cómo se genera esa materia, ¿no? Ni todas las leyes que la controlan, ¿no? Entonces, además de eso, el hombre nunca podrá crear energía ni crear materia, ¿no? Podrá modificarla, podrá transformarla, transmutarla, todo eso es posible y de hecho se está haciendo desde ahora. Pero crear nueva energía y generar materia, eso desde ya nos están diciendo que jamás podrá ser obra humana. Sí, Jairo, estás de vuelta, qué bueno. Sí, sí. Qué- No, eso era lo que iba a relacionarlo, mis queridos hermanos, con el acelerador este de partículas que hay en Europa. El ciclotrón. Probablemente allí se descubran muchas cosas. Correcto, Pepe, gracias por el aporte. Y es posible que los científicos lleguen a pensar que ya llegaron al final de la materia, pero la pregunta después sería, ¿y de dónde se origina el ultimato? Ujú. Esa sería la pregunta última, ¿no? La pregunta candente para esos momentos, pero ya para eso habrá tiempo. Gracias. Adelante. A ver, le tocaría a Ketty, no sé si Ketty estás lista para leer. Sí, sí, por supuesto. Ok, Ya, adelante con este párrafo muy 4214. perfecto. Muy bien. Cuando tras nuevos y mayores descubrimientos, Urantia haya avanzado inconmensurablemente en comparación con el conocimiento presente, y aunque consigáis controlar las revoluciones de la materia, de las unidades eléctricas de la materia, hasta el punto de modificar sus manifestaciones físicas, incluso después de todos esos posibles progresos, los científicos serán siempre incapaces de crear un átomo de materia o de originar un destello de energía o de aportar a la materia eso que llamamos vida. Miren, este párrafo es contundente y se Increíble. resume en este cuadrito que hemos puesto aquí abajo. El ser humano nunca podrá crear energía, ni materia viva. Eso solo lo hace el Padre Universal y las personalidades creadoras asociadas a él. ¿Algún comentario adicional, Jairo? Gracias, Pepe. Sí, eso es muy cierto. En nosotros, si acaso, podremos crear una sombra, un reflejo de estas realidades, si acaso digo. Pero crear estas realidades como tal, como emanan de su origen, y en su origen jamás las podremos crear porque primero nosotros no somos manipuladores, no tenemos el poder para manipular las energías que tienen los seres encargados de trabajar con las energías. Tampoco tenemos el poder de Qué pena, nuevamente.
abandonó momentáneamente Jairo. Veremos si entra. Ah, Ahí ya está. regresé. ¿Me oye? Sí, 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 cómo no. Ah, bueno, para completar, tampoco tenemos el poder de los arquitectos del ser y mucho menos el poder de los portadores de vida. Entonces, jamás, jamás podremos crear eso. Estaba leyendo por allí que se están creando unos ratones que son transparentes, que aparentemente van a ayudar en el tratamiento del cáncer. Por allí leí el comentario de una artista española que a quien se le murió un hijo. El hijo dejó el esperma congelado y no sé, 5 o 8 años después fue a los Estados Unidos, le descongelaron el esperma, se lo implantaron a un vientre en alquiler y tuvo su nieta y ya se la llevó para España, pero tuvo que ir a Estados Unidos porque en España eso es prohibido, no está regulado, algo así. Interesante. Gracias, Jairo, por el aporte. Ok, le tocaría a Mario. Mario, ¿nos lees el siguiente párrafo? La creación de energía y el otorgamiento de vida son prerrogativas del Padre Universal y de las personalidades creadoras asociadas a él. El río de energía y vida es una efusión continua que proviene de las deidades. La corriente unida y universal de fuerza paradisíaca que sale hacia todo el espacio. Esa energía divina permea toda la creación. Los organizadores de la fuerza inician los cambios y establecen las modificaciones de la fuerza, espacio que dan como resultado la energía. Los directores del poder transmutan la energía en materia y así nacen los mundos materiales. Los portadores de vida inician en la materia muerta los procesos que llamamos vida, la vida material. Los supervisores del poder de la Morontia actúan del mismo modo en todos los dominios de transición que hay entre los mundos materiales y los espíritus. Creadores de espíritu más altos inauguran procesos similares en las formas divinas de energía. Surgen las formas de espíritu más alta de la vida inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Aquí están hablando de cómo esa energía que emana de la deidad trina del paraíso es gradualmente transformada, es, ¿cómo llaman? Transmutada y se va siendo adaptada por ciertas personalidades claves. Los primeros que intervienen son los llamados organizadores de la fuerza. Vamos a repasar el cuadrito que vimos en un documento anterior, cómo funcionan ellos, hacen los cambios, ¿no? En esta fuerza primordial que está contenida en el absoluto no cualificado para hacerse sensible a la gravedad del paraíso. Primero intervienen los organizadores maestros de la fuerza primarios y después los asociados que ya hacen la conexión para que esa energía esté encircuitada con esta gravedad absoluta del paraíso. Ojo que si bien todo lo que es materia y todo lo que es creado por esa energía materia gira alrededor del paraíso, los ultimatones no son sensibles a la gravedad del paraíso. Eso es un dato importante que hay que tener en cuenta. Se hacen sensibles a la gravedad del paraíso cuando integran un corpúsculo atómico. Por decir, se juntan 100 ultimatones y forman un electrón, ese electrón sí va a responder a la gravedad del paraíso. Posteriormente, a nivel ya de universos, ¿no? Después de que se han creado estas nebulosas, se retiran los organizadores de la fuerza y entran los directores del poder, que junto con los hijos creadores van a organizar todas estos, los soles y los planetas de estos universos locales, ¿no? Y cuando ya estos soles están aptos para recibir la vida, intervienen los portadores de vida organizando la materia de tal manera que se generen, que se creen los organismos vivos con poder evolutivo, con capacidad de evolucionar
Y además ellos se convierten en los intermediarios del soplo de vida que viene de la ministra divina, el espíritu madre de los universos locales, ¿no? Pero además hay otros seres llamados los supervisores de la Morontia que van a encargarse de esos dominios en donde uno transita desde la parte material a la parte espiritual. ¿Mm? Y finalmente los creadores de espíritu, que son los que hacen los procesos para que se generen formas de espíritu del más alto nivel, ¿no? Y mentes de espíritu del rango de vida inteligente más alto. Ellos van interviniendo en todos estos niveles. Eso es lo que nos explican en ese párrafo. ¿Está claro? ¿O algún aporte adicional, Jairo, por favor? Ah, sí, gracias, Pepe. Excelente párrafo y excelente explicación que has dado. Estaba pensando ahora en Radio Urantia, que con este párrafo podemos hacer un programita de unos 5 o 7 minutos. Observen lo siguiente, como nos ha dicho Pepe, la energía sale del paraíso y viene sufriendo transformaciones, transmutaciones, hasta que aparece el ultimatón. Luego esos ultimatones se agrupan en unidades de 100 y allí comienza la materia o poder electrónico, o simplemente poder universal, como se le llama. Cuando eso ocurre, aparecen dos tipos de seres: los directos. Se salió. Bien. Qué pena que haya este problema de la conexión de Internet con Jairo, que nos da aportes tan importantes y él que es tan didáctico en sus explicaciones. Seguramente Sí, está. Ya, adelante Jairo, qué bueno estás de vuelta. Ok. Justo nos iba a mencionar los directores del poder y los controladores físicos, seguramente. Le damos la bienvenida a Juanita. Juanita, gracias por conectarte. Qué bueno verte. Voy a incluirte en la lista de lectores. Gracias, buenas noches. Ujú. Bien. Anita me mandó un mensaje que no iba a poder estar. Que, bueno, a veces pasan cosas. Felizmente que todo esto va a ser subido a nuestro canal de YouTube y todos los que deseen pueden verlo. Regresé, Pepe, y demás amigos, hermanos. Les quería decir que cuando se forma la materia, aparecen dos tipos de seres: los directores del poder universal, que son quienes manipulan las energías para formar las realidades físicas materiales, los mundos materiales del espacio. Y aparecen los directores del poder moroncial o del poder morontial. Ellos son los supervisores del poder morontial. Ellos transforman, ellos toman esas energías. Ya regresé. ¿Me oyen? Sí, sí, ellos toman esas Ok. energías del poder Ajá. mundial. Sí, los supervisores del poder morontial toman esas energías y la convierten en materia morontial. Y son estos supervisores morontiales quienes aportan las energías para crear nuestros cuerpos morontiales, que vamos a utilizar luego de la repersonalización. Y son, como nos decías tú, Pepe, hace rato, son estos directores del poder, estos supervisores del poder morontial, quienes acompañan al Hijo Creador conjuntamente con otras cantidades de seres para crear esas realidades morontiales, los mundos de la capital del universo local, de las constelaciones, de los sistemas. Ellos se encargan de eso, y los directores del poder universal se encargan entonces de crear las realidades materiales físicas. Observen cómo todo está interrelacionado. No hay nada al azar en el plan de Dios.
todo obedece a un plan bien establecido. Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairo. A ver, le tocaría a Mario. Mario, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Tu micro está cerrado. Mario acaba de leer. Ha leído Ketty, creo. Mario leyó. O entonces le toca a Renato. Adelante, Renato. Perdón, perdón, Mario. Parece me confundí de orden. Está bien, está bien, está bien. La energía procede del paraíso y está formada según el orden divino. La energía pura, comparte la naturaleza de la organización divina. Está formada a semejanza de los tres dioses abrazados en uno, tal como actúan en la sede del universo de universos. Toda fuerza se incircuita con el paraíso, procede de las presencias paradisíacas y a ellas vuelve. Y es en esencia una manifestación de la causa sin causa, el Padre Universal. Y sin el Padre, nada de lo que existe existiría. Bien, acá nos reafirman eso que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Todo sale del paraíso, de las tres deidades abrazadas en una, ¿no? Y en donde el Padre Universal es la cabeza, es la primera fuente y centro de todas las cosas. Entonces, toda esa energía que sale recorre distancias inimaginables, se transforma en formas infinitas, se segrega, se transforma, se permuta, se transmuta, etcétera, y después regresa a esa fuente, ¿no? Esa gravedad absoluta la atrae de nuevo hacia la fuente. Eso es un ciclo que no se puede romper, ¿no? Es algo que lo que sale del Padre, lo que sale de la isla eterna, vuelve a la isla eterna, no importa cuántos eones de tiempo o cuántas transformaciones sufra en el camino antes de regresar. ¿Mm? Jairo, ¿quieres agregar algo? Una inquietud Uy, perdón. para quien nos escucha. ¿Podemos enumerar quiénes son estas tres fuerzas? Por ejemplo, Los tres dioses abrazados en uno, abrazados en uno. Exacto. el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito. Y el Espíritu. Gracias. Están, Gracias. como dice Jairo, ellos no se mueven del paraíso, pero las deidades asociadas, las deidades derivadas, las deidades coordinadas, ¿no? Aseguran la presencia de esta deidad trina en el último rincón de toda la creación, ¿no? De todo el universo maestro. Bien. ¿Algún comentario adicional, Jairo? ¿O seguimos? Sí, sí, no, está bien. Quería agregar lo siguiente, ¿no? En nuestra mente finita, cuando hablamos de las tres deidades del paraíso, instintivamente, inconscientemente, involuntariamente, las visualizamos como separadas. Y pienso que son muy pocos, tal vez son muy pocos los actos que ellas realizan por separado. Pienso que hay mayor cantidad de actos que realizan conjuntamente las tres de manera coordinada que aquellos actos que realizan por separado. Entonces, en este capítulo, allí donde ha subrayado en amarillo, subrayado no, escrito en fuente color amarillo, es muy importante. Ellas siempre, en la generalidad de los casos, en muchos casos, actúan de manera coordinada, de manera equilibrada, de manera ensamblada las tres. Y por eso es que se dice que la energía tiene origen triple, como nos lo dice la primera parte, porque no es que viene de cada una de estas deidades por separadas, es que de alguna manera ellas se coordinan, se entrelazan en una unión que no es la Trinidad, sino en otro tipo de unión, no sabemos cómo se llama, y de esa unión sale la energía que se envía a los universos del tiempo y del espacio. Eso que has escrito allí, esa frase en letra amarilla, es sumamente importante para ayudarnos a comprender ese párrafo. Gracias, Pepe.
Gracias, Jairo. José Luis, nos lees el siguiente, por favor. La fuerza proveniente de la deidad autoexistente existe en sí misma por siempre. La energía fuerza es imperecedera, indestructible. Estas manifestaciones del infinito pueden estar sujetas a transmutaciones sin límite, transformaciones sin fin y metamorfosis eternas, pero en ningún sentido o grado, ni siquiera en la menor medida imaginable, podríamos sufrir ni sufrirán ninguna la extinción. En cambio, la energía, aunque brota del infinito, no se manifiesta en forma infinita. El universo maestro, tal como está concebido en el presente, tiene límites exteriores. Gracias, José Luis. Miren, este párrafo se reduce a dos cosas. Primero, que esa energía que sale del paraíso es indestructible. Puede modificarse, puede transformarse, transmutarse, viajar por distancias inmensas, después volver a su fuente, pero no se pierde ni una fracción infinitesimal de esa energía. Nunca se extingue, ¿m? Y siempre circula. Y además, la segunda revelación que nos hacen en este párrafo, ¿no? Es que si bien esa energía es eterna, la energía que se distribuye por la creación, por el universo maestro, digamos, ¿no? Es finita, tiene límites. O sea, se ha extendido, ha salido del paraíso, que es una fuente inagotable de energía, pero ha llenado un área de espacio que es inmensa, es inconcebiblemente grande. Son miles de millones de millones de millones de años luz, pero termina en un punto, ¿no? Entonces, esas dos cosas son importantísimas en este párrafo. ¿Alguna aporte adicional, Jairo? Sí, Ay, Jairo, ¿se nos fue otra vez? Jairo, a ver si regresa. Bien. Si no, mientras él se reconecta, eh, ok, me oyen, ya regresé. Sí. Un punto muy importante es eso. Observen, la energía emana del paraíso en cantidades infinitas, incomprensibles para nosotros. Y ella debe regresar. Ahora, ¿dónde se devuelve para que regrese? Según este párrafo, se devuelve al final, en el límite del universo maestro. Bueno, pero ¿qué es el universo maestro? El universo maestro comprende a Bona, comprende el nivel de los 7 superuniversos y comprende el primero, segundo, tercer y cuarto nivel del espacio exterior. Más allá, dicen los reveladores que lo que hay es espacio vacío, y ellos llaman espacio vacío a aquella área de la creación donde no existen ningún tipo de energía conocida. Aparentemente es un vacío. Hasta allí llega la energía y se regresa, y en esa ida y vuelta sufre transformaciones, modificaciones, metamorfosis, se cambia de una manera en otra, crea un tipo de realidad, esa realidad se descompone y genera otro tipo de energía. Bueno, observen, los hongos absorben la energía de los cuerpos orgánicos en descomposición. Allí tenemos una forma a pequeña escala de esas transformaciones de las cuales nos hablan los reveladores en este párrafo, ¿no? Por eso es importante que para nosotros la creación es infinita, pero vista desde el macrocosmos tiene un límite. Ese límite es el borde exterior del cuarto nivel del espacio exterior que aún no ha sido creado. Era lo que quería agregar. Gracias. Gracias, Jairo. Miriam, tomas el siguiente, por favor. La fuerza proveniente de la deidad autoexistente existe en sí misma por siempre.
La energía fuerza y es imperecedera, indestructible. Estas manifestaciones del infinito pueden estar sujetas a transmutaciones sin límite. Perdón, Miriam, creo que ese es el párrafo que acabamos de leer. El siguiente, por favor. La energía es eterna, pero no infinita. Responde siempre a la sujeción global de la infinitud. La fuerza y la energía continúan para siempre, al haber salido del paraíso. Tienen que regresar a él aunque se requieran edades para completar el circuito ordenado. Lo que tiene su origen en la deidad del paraíso solo puede tener un destino paradisíaco o un sino de deidad. Gracias, Miriam. Ahora vamos a ver en un esquemita cómo la energía entra y sale del paraíso, ¿no? Por el polo sur y sale por el polo norte. Vamos a ver eso. Jairo, nos lees el siguiente, por favor. Gracias, Pepe. Quería hacer una acotación sobre la última frase. Todo lo que tiene su origen en la deidad tiene su destino en la deidad, regresa a la deidad. Por eso es que nuestra meta, la meta de los seres finitos, la meta de los seres axónitos, la meta de los seres superaxónitos y la meta de los seres absolutos es el paraíso, el Padre universal. Nosotros acá, desde los 7 universos del tiempo y del espacio, vamos al paraíso, pero los seres que se creen en el primer nivel del espacio exterior también tienen que ir al paraíso, porque la meta es encontrar a la deidad. Y los que se creen en el segundo, tercer y cuarto nivel del espacio exterior también tienen que ir al paraíso en algún momento a encontrarse con su origen, con la deidad. Observen qué bien orquestado está este plan de organización. Lo que hoy hacemos nosotros lo harán otros tipos de seres en el tiempo y en el espacio. Qué tremendo y profundo y significativo es esa última expresión. Bien, continuamos entonces. Gracias, Jairo. Adelante. Todo esto confirma. Oh, Ya regresé. Vamos a esperar a que me aparezca en pantalla el texto que no me ha aparecido. Ya viene, por ahí viene. No lo veo. Aún no me aparece en pantalla. a ver, le damos Ahora sí, segundos. Ok. ahora sí, sí. Ajá. Todo esto confirma nuestra creencia en un universo de universos circular, limitado en cierto modo, pero ordenado y extenso. Si esto no fuera verdad, aparecerían tarde o temprano en algún punto pruebas de agotamiento de la energía. Todas las leyes, las organizaciones, la administración y los testimonios de los exploradores del universo, todo ello apunta a la existencia de un Dios infinito, pero hasta ahora de un universo finito, de una circularidad de existencia sin fin, casi ilimitada y sin embargo, finito en contraste con la infinitud. Bueno, este párrafo es interesante que observen, nos está hablando de que existen leyes y nos habla de un punto muy específico, leyes en el universo. Nos habla de los exploradores del universo. Bueno, ¿y quiénes son los exploradores del universo? ¿En qué otro párrafo nos hablan los reveladores de los exploradores del universo? Pienso que ellos se refieren a los mensajeros solitarios, que son los seres, los mensajeros solitarios y los organizadores de la fuerza, que son los seres que salen del paraíso a explorar regiones donde en el futuro se puedan construir universos, se puedan construir superuniversos y universos locales. Pienso que a ello se refiere el revelador cuando habla de los exploradores del universo.
Es lo que les quería comentar aquí al respecto. Gracias. Así es, Jairo, tienes toda la razón. Son los que están ahí y los que reportan cuando ciertas áreas del universo están listas para la llegada de un hijo creador, con sus planes para crear un universo local. Y entonces ellos están permanentemente recorriendo y hay supervisores y hay inspectores también que se mueven por antigravedad en un instante de un extremo a otro de todo el universo maestro, imagínense. Y entonces todo está perfectamente controlado y todo está extendido en un plano que se extiende, que llega hasta los confines del cuarto nivel del espacio exterior. Y ahí termina. O sea, toda la creación es finita. La creación, el ámbito de los 7 superuniversos es realidad espacio-temporal finita, pero los 4 cinturones exteriores del universo maestro son realidad absonita. ¿Mm? Entonces, todo esa es otra, ahí hay otras leyes físicas, hay otro, pero todo gira en torno a la atracción de la gravedad circular absoluta de la isla central del paraíso. ¿Mm? Bien. Entonces queda claro que no puede haber Big Bang ahí. Todo esto está perfectamente planeado y está controlado y está administrado. Bien, pasamos al siguiente numeral. Acaba de leer Jairo. Juanita, nos lee, por favor. Los sistemas universales de energía que no es de espíritu, las energías físicas. Es verdaderamente difícil encontrar palabras adecuadas en el idioma inglés para designar y describir los varios niveles de fuerza y energía, física, mental o espiritual. Estas narraciones no pueden ajustarse del todo a vuestras definiciones aceptadas de fuerza, energía y poder. La pobreza del lenguaje es tal que nos vemos obligados a emplear estos términos con significados múltiples. En este documento, por ejemplo, la palabra energía se usa para denotar todas las fases y formas de movimientos, acción y potencial fenoménicos, en tanto que fuerza se aplica a las etapas pregravedad y poder a las etapas posgravedad de la energía. Bien, entonces acá nos están aclarando conceptos porque el idioma inglés y el idioma español y cualquier otro idioma se quedan cortos para poder explicar estas verdades reveladas, ¿no? Entonces ellos se ven en la necesidad de agregar otras acepciones o de redefinir esos términos que nosotros conocemos como energía, fuerza y poder, ¿no? Y nos dicen que energía es ya cuando el poder del universo, ¿no? La fuerza que sale del paraíso, ¿no? Entra en movimiento y genera la materia y la energía, entonces eso es energía. Pero todo eso proviene de la fuerza y el poder, que son las etapas posgravedad de esa energía. Entonces, fuerza es la energía en etapa de pregravedad, de no responder a la gravedad del paraíso, y poder del universo cuando ya esa energía ha sido transformada y es capaz de ser atraída por ese círculo de gravedad absoluta del paraíso. ¿Alguna explicación adicional, Jairo, por favor? Gracias, Pepe. Sí, allí es muy importante la palabra poder. En términos de energía, el poder se refiere a todas aquellas energías que son utilizadas para crear la materia física. Los reveladores nos hablan de la síntesis, poder, personalidad, pero ese es otro tipo de poder, no debemos confundir ambos términos. Ese poder del cual nos hablan los reveladores en la síntesis, poder, personalidad, se refiere al cúmulo de experiencias espirituales realizado por todos los seres finitos, en principio finitos.
¿verdad? Pero cuando se habla en términos de energía, poder no significa mando, no significa dominio, sino el conjunto de energías que van a originar la materia física. Recordemos, materia física, materia espiritual, materia morontial. Son tres tipos de materia, pero son materia, son realidades que se pueden tocar, que se pueden palpar, que se pueden ver. La energía no la podemos ver, la podemos palpar, sentir en algunos casos. Entonces, es muy importante eso, que tengamos presente que cuando se habla en términos de energía, la palabra poder significa eso. Las energías que darán origen a las realidades tanto materiales como las realidades morontiales. Recordemos que allí se divide la energía, aparecen los directores del poder universal, aparecen los supervisores del poder morontial, cada uno agarra su cuota de energía y las transforma de acuerdo al nivel de existencia donde se encuentren. Los directores del poder universal transforman esas energías en realidades materiales y físicas materiales, y los supervisores del poder morontial transforman esas energías en realidades físicas morontiales. Era lo que les quería agregar acá al respecto. Gracias. Gracias, Jairo. A continuación van a entrar en detalle en esto que acabamos de mencionar en forma genérica. Katie, nos lees el siguiente párrafo y el primer concepto, ¿ok? A ver, sin embargo, para intentar reducir en lo posible la confusión conceptual, me parece recomendable adoptar la siguiente clasificación de la fuerza cósmica: la energía emergente y el poder del universo, o sea, la energía física. Potencia del espacio. Es la presencia en el espacio, libre e indiscutida, del absoluto no cualificado. La extensión de este concepto connota el potencial de fuerza-espacio del universo inherente a la totalidad funcional del absoluto no calificado, mientras que la intención de este concepto implica la totalidad de la realidad cósmica, los universos, que emanó con respecto a la eternidad de la isla del paraíso, que ni empieza, ni termina, ni se mueve, ni cambia. Gracias, Katie. Bien, miren ustedes, el absoluto no cualificado, uno de los 7 absolutos no revelados, ¿no?, impregna todo el espacio. Está ahí, pero tiene su centro en el paraíso inferior o en el paraíso bajo, como dicen algunos. Y entonces de ahí sale todo lo que es la energía y la fuerza y el poder, ¿ok? Entonces todo está concentrado, vemos en esta mano como una garra, que es el absoluto no cualificado, ¿no? Y entonces ahí entran a tallar en esa fuerza primordial los organizadores, maestros primarios de la fuerza. O sea, la fuerza potencial se convierte en activa y primordial en respuesta solo a la presencia de estos organizadores primarios de la fuerza. Su sola presencia ya hace que esa energía salga del absoluto no cualificado y empiece a hacerse sensible a la gravedad absoluta de la isla central, ¿no? Esa fuerza primordial, que es llamada energía pura, que no responde aún a la gravedad del paraíso, es segregada, es jalada de este absoluto no cualificado, ¿ok? Y por eso se le llama segregata. Bien. Jairo, ¿algún comentario adicional? ¿Estás ahí? Sí, es muy importante el nombre. En algunas ediciones del libro de Urantia se le llama la potencia espacial. La potencia espacial es ese tipo de energía, la podemos imaginar como ese tipo de energía que emana de... Cuando está en el paraíso se llama potencia espacial o absoluta. Sí, ojalá que a, vuelva. a- Continúa, Jairo. regresamos, sí, gracias, les decía. Entonces, esa es esa
energía que emana del absoluto incalificado, pero que no ha sufrido ningún tipo de transformación. Cuando se transforma, de acuerdo a como nos lo indica la gráfica allí, esa mano, entonces ya sufre el primer cambio en su estado, la primera transformación, por decirle así, y ya se convierte en otro tipo de energía, que en este caso se llama la fuerza primordial. Pero observe, nosotros le llamamos energía porque es la mejor forma de concebirla, pero técnicamente su nombre es fuerza primordial. Y aquí es importante resaltar que los reveladores utilizan el término primordial siempre para referirse al origen, a la fuente de alguna realidad. Realmente el origen de las cosas comienza acá en esta fuerza primordial, que es el resultado de la primera transformación de la energía que sale del absoluto incalificado. Cada vez que lean la palabra primordial, se está refiriendo entonces al origen de una o de varias realidades. Era lo que les quería comentar. Gracias. Gracias, Jairo. Ok, entonces pasamos al siguiente párrafo, a la Ketty. Mario, nos lees, por favor. Ahí vamos. Los fenómenos autóctonos de la zona baja del paraíso abarcan probablemente 3 zonas donde la presencia y la actuación de las fuerzas son absolutas. La zona de fulcro del absoluto no cualificado, zona de la propia isla del paraíso y la zona intermedia de ciertos agentes o funciones igualadores y compensadores no identificados. Estas son triconcéntricas, son el centro del ciclo paradisíaco de la realidad cósmica. Gracias. Gracias, Mario. Aquí en este esquemita les he traído un diagrama de lo que sería el paraíso inferior tal como se describe en el libro de Urantia, ¿no? El paraíso bajo o paraíso inferior, ¿no? Tiene 3 zonas concéntricas. La central, que está justo por debajo de donde está la deidad en el paraíso alto, es la zona llamada innominada. Y le siguen una zona interna, una zona media y una zona exterior. En esa zona, la primera, la más pegada a la zona innominada, se llama el corazón pulsátil del paraíso. Y en la siguiente zona media eh, se describe como la zona que genera las pulsaciones o las expansiones y contracciones de todo el espacio creado. Y la tercera es el centro paradisiaco del absoluto no cualificado. Y así, como les decía, aquí la energía que viene del espacio y que recorre todo el espacio entra por aquí y sale por aquí, por el polo norte. Y acá alrededor tenemos el paraíso periférico. ¿Alguna explicación adicional, Jairo, por favor? O creo que lo sacó de internet otra vez. Bien, acaba de leer Mario. Renato, nos lees el siguiente, por favor. Si no hay alguna pregunta. La potencia del espacio es una prerrealidad. Es el dominio del absoluto no cualificado y responde solo a la sujeción personal del Padre Universal, aunque parece ser modificada por la presencia de los organizadores maestros primarios de la fuerza. Así es, aquí está actuando ese organizador maestro primario para segregar este poder potencial o preenergía de las garras del absoluto no cualificado, ¿no? Y en esta gráfica podemos ver cómo un organizador primario de la fuerza pone en movimiento la energía poderosa que al principio no responde a la atracción de la gravedad del paraíso, ¿no? Y en ese punto se retira para que entre el organizador maestro asociado. El organizador maestro asociado trascendental
transforma la energía espacial desde la energía poderosa al estado de energía gravedad. En ese momento ya está conectada esa energía a la gravedad del paraíso. Bien. Y cuando aparecen los ultimatones y forman la materia en sí, forman los electrones y después las demás partículas atómicas, ya estas van a responder ya no solamente a la gravedad absoluta del paraíso, sino también a la gravedad lineal, a la gravedad local de los universos. Bien. Estas energías emergentes, la poderosa y la de gravedad, son llamadas ultimata, ¿no? ¿Por qué? Porque están involucrados los ultimatones. Entonces, ellos tratan de darnos términos mnemotécnicos para poder nosotros recordarlos y no confundirnos con otras cosas, ¿no? Bien. Los organizadores maestros, una vez que ya se condensa la energía en esta partícula subatómica, el ultimatón, ya ellos pueden retirarse y dejan todo en manos de los organizadores o de los directores de la fuerza espacial, ¿no? Ya se van los organizadores y entran los directores del poder universal. Bien. Una vez que los electrones y otras partículas que responden a la gravedad lineal aparecen, un director del poder universal se hace cargo y espera la llegada de un hijo creador para ayudarlo en la materialización, en la creación de todos esos soles y planetas que van a formar las constelaciones del universo local. Bien. Entonces acá en este cuadrito hay un resumen, ¿no? La energía que está en el paraíso, concentrada en el paraíso inferior o paraíso bajo, se llama monota, ¿no? Y la materia del paraíso se llama absolutum. En el paraíso también hay realidad material. En Abona se llama triata porque ustedes recordarán, Abona se forma una vez que se constituye la Trinidad. Entonces todo lo que pertenece a Abona es trinitario, por eso se llama triata. Y en Abona acá nos ponen que la realidad material de Abona puede abarcar hasta 1000 tipos distintos de átomos, mientras que en los universos solamente hasta 100 átomos distintos se pueden formar en condiciones normales. En laboratorio se han creado más de 100 elementos, pero estos elementos son totalmente inestables y no pueden mantenerse y utilizarse en condiciones normales, digamos, en las condiciones de nuestro planeta, ¿no? Entonces, esta es el resumen de lo que es monota, triata y gravita. Gravita se llama porque está respondiendo a la gravedad lineal, a la gravedad local, o también llamada gravedad vertical o lineal. Bien. En contraste con la gravedad circular o absoluta del paraíso. Bien. Y aquí nos repiten un poco, nos explican lo que acabamos de ver en el cuadrito. Renato, ¿puedes seguir leyendo esto hasta donde dice fuerza, incluyendo el párrafo de fuerza primordial? Ok. En Ubersa, la potencia del espacio se denomina absoluta. 2. Fuerza primordial. Representa el primer cambio básico en la potencia del espacio y podría ser una de las funciones del absoluto no cualificado en el paraíso bajo. Sabemos que la presencia del espacio que sale del paraíso bajo se modifica de alguna manera respecto a lo que entra, pero con independencia de alguna posible relación de este tipo. La transmutación abiertamente reconocida de la potencia del espacio en fuerza primordial es la función diferenciadora primaria de la presencia tensión de los organizadores paradisiacos vivos de la fuerza. Así es, simplemente por su presencia se realiza esa transformación, ¿no? De la potencia absoluta a la potencia emergente o poder que responde a la gravedad del paraíso. ¿Algún aporte, Jairo, por favor? Creo que Jairo ha salido. Ok,
Vamos avanzando al siguiente párrafo. Ha venido Renato. José Luis, por favor. La fuerza pasiva y potencial se convierte en activa y primordial, en respuesta a la resistencia ofrecida por la presencia en el espacio de los organizadores maestros devenidos primarios de la fuerza. La fuerza emerge entonces del dominio exclusivo del absoluto no cualificado hacia los ámbitos de respuesta múltiple, de respuesta a ciertos movimientos primarios iniciados por el Dios de acción y acto seguido a ciertos movimientos compensatorios que emanan del absoluto universal. La fuerza primordial parece reaccionar a la causalidad trascendental en proporción a su absolutidad. Bien, acá este párrafo que parece un poco confuso, en realidad no lo es, ¿no? Nos hablan de los organizadores maestros devenidos primarios, que son los que hacen la primera transformación, y después vienen los asociados, que también se llaman eventuados, ¿no? Bien, pero nos hablan del Dios de acción. ¿Quién creen ustedes que es el Dios de acción? El Espíritu El Infinito. Espíritu Infinito. Ajá. Gracias, Jairo. Sí, pero además nos dicen que una vez que el Dios de acción está entrando en acción, ¿no? Hay ciertos movimientos compensatorios que emanan del absoluto universal, o sea, ese absoluto que hace el balance, que hace la estabilización de todo lo que es deidad, el absoluto de edad con el no cualificado. ¿Ok? ¿Algún complemento, Jairo, por favor? Sí, gracias, Pepe. Observemos que este párrafo es interesante, ¿no? En el momento en que la energía emana del absoluto incalificado a través de la parte inferior o paraíso inferior, en ese momento no hay realidades, ni personales ni no personales. ¿Qué ocurre? Lo primero que en las primeras transformaciones de esa energía van dando origen a realidades materiales, realidades físicas, no a realidades personales. Pero en el mismo momento en que comienzan a formarse esas realidades físicas, en preparación para cuando se formen las realidades personales, en ese mismo momento entra a funcionar el absoluto universal para sincronizar, para coordinar no solamente la manifestación de esas dos tipos de realidades, las realidades personales y las realidades no personales, sino también para coordinar su manifestación, su evolución, su progreso, el conjunto de transformaciones que ellas sufren. Observen que entonces hay una preparación antes de que aparezcan las realidades físicas, una preparación antes de que aparezcan las realidades personales. Eso es lo que nos están diciendo allí los reveladores cuando hablan de los movimientos compensatorios que emanan del absoluto universal. No explican en qué consisten esos movimientos, esas acciones. Bueno, algo hace. El absoluto universal no crea seres, no crea cosas, equilibra e interrelaciona su funcionamiento. ¿Cómo lo hace? Pues no lo explican porque es probable que nuestra mente finita no logre captar lo que se nos quiere decir y terminemos más confundidos. Gracias. Bien, miren, nos lees el siguiente renglón y las energías emergentes también. La fuerza primordial se denomina a veces energía pura. En Ubersa le damos el nombre de segregata. Tercero, energías emergentes. La presencia pasiva de los organizadores primarios de la fuerza es suficiente para transformar la potencia del espacio en fuerza primordial. Y sobre un campo del espacio así activado es donde esos mismos organizadores de la fuerza empiezan a realizar sus primeras operaciones activas,
Antes de aparecer como poder del universo, la fuerza primordial está destinada a pasar por dos fases distintas de transmutación en los ámbitos de manifestación de la energía. Estos dos niveles de energía emergente son: Bien, léenos el primero. A. Energía poderosa. Es la energía fuertemente direccional, movilizada masivamente, potentemente tensionada y de reacción forzosa que constituye gigantescos sistemas de energía puestos en marcha por las actividades de los organizadores primarios de la fuerza. Esta energía primaria o poderosa no responde inicialmente de forma clara a la atracción de la gravedad paradisíaca, aunque produce probablemente una respuesta como masa agregada o direccional en el espacio al colectivo de influencias absolutas que opera desde la zona baja del paraíso. Cuando la energía emerge hasta el nivel de respuesta inicial a la sujeción circular y absoluta de la gravedad del paraíso, los organizadores primarios de la fuerza dan paso a la actuación de sus colegas secundarios. Muy bien. Los colegas secundarios son los asociados, ¿ok? Entonces, esta primera transformación, por la sola presencia de estos organizadores primarios, ¿no? Hacen que esas energías que no responden, la energía primaria o poderosa que no responde a la gravedad del paraíso, empiece a ser atraída por esta gravedad de la isla central, ¿no? Pero ahí no termina el trabajo, tienen que entrar ahora los trascendentales asociados de la fuerza. Viene Jairo, ¿nos lees este siguiente? Ellos son los que conectan ya, hacen la conexión final. ¿Está Jairo o ha perdido conexión? Bien, le toca a Juanita. Energía de gravedad. B. Energía de gravedad. La energía que aparece entonces y que reacciona a la gravedad lleva en sí misma el potencial del poder del universo y se convierte en el ancestro activo de toda la materia del universo. Esta energía secundaria o de gravedad es el producto de la elaboración de energía que resulta de la presencia, presión y de las tensiones establecidas por los organizadores maestros trascendentales asociados de la fuerza. En respuesta al trabajo de estos manipuladores de la fuerza, la energía-espacio pasa rápidamente de la etapa poderosa a la etapa de gravedad y se convierte así en capaz de reaccionar directamente a la sujeción circular de la gravedad absoluta paradisíaca, a la vez que manifiesta cierto potencial de sensibilidad a la atracción de la gravedad lineal inherente a la masa material próxima a aparecer de las etapas electrónica y postelectrónica de la energía y la materia. Con la aparición de la reacción a la gravedad, los organizadores maestros asociados de la fuerza pueden retirarse de los ciclones de energía del espacio siempre y cuando los directores del poder del universo puedan ser destinados a ese campo de acción. Gracias, Juanita. Miren, entonces estos organizadores maestros asociados son los que ya terminan la conexión de esa energía poderosa en energía de gravedad, ¿no? Y en ese momento lo que ellos han creado es una inmensa nebulosa, una inmensa masa de energía que después va a constituir los astros, ¿no? Los soles, los planetas, en fin, las galaxias. Pero ellos se quedan manteniendo el equilibrio de esos ciclones de energía hasta que llega un hijo creador, ¿no? Y con su equipo de directores de poder inmediatamente toman el control y ya se encargan de crear la materia para ese universo. En ese momento, estos organizadores maestros asociados se retiran, no antes. Tiene que llegar el hijo creador con sus planes para el universo para que ellos puedan retirar y dejarle la posta de esos ciclones de energía a los directores del poder universal.
seguimos. Ketty, ¿nos puede leer? Excelente, Pepe. ¿Me permites un comentario? ¿Cómo no, Jairo? Adelante. Gracias. Sí, las primeras dos líneas de ese párrafo son sumamente esclarecedoras porque observen allí, nos dice que esa energía de gravedad lleva el potencial del poder universal. ¿Y qué significa el potencial del poder universal? Significa lo siguiente, el poder universal está formado por todas aquellas energías que van a formar tanto la materia física como la materia morontial. Y el potencial significa la capacidad de, es decir, la energía de gravedad tiene la capacidad de transformarse en las energías que darán origen a las realidades físicas morontiales y en las energías que darán origen a las realidades físicas materiales. Eso es lo que para mí significa allí esa expresión, el potencial del poder del universo o potencial del poder universal. Por eso es muy importante manejar esos términos, sobre todo en este documento que es específico para tratar todo lo relacionado o gran parte de lo relacionado con la energía y el conjunto de transformaciones que sufre dentro del gran universo. Y observen esto, la energía sale del paraíso, pero ¿hasta dónde llega? Hemos dicho que llega hasta el extremo del cuarto nivel del espacio exterior. ¿Y en qué lugar la transforman los organizadores maestros trascendentales y los organizadores maestros asociados? ¿Será que lo hacen cerca del paraíso? ¿Será que lo hacen lejos del paraíso? ¿Será que lo hacen en una parte intermedia entre el paraíso y el extremo del cuarto nivel del espacio exterior? Pues para eso están los exploradores del espacio que vimos hace rato. Y como nos decía Pepe, esos exploradores del espacio buscan aquellos lugares aptos para realizar las creaciones y van y lo comunican al paraíso y ellos envían a estos organizadores, maestros trascendentales de la fuerza, y luego envían a los organizadores maestros asociados y luego envían a los directores del poder universal y cada uno de ellos va haciendo las transformaciones que se requieren para que en última instancia aparezca la materia tanto física como la materia morontial. Este párrafo además de que es bastante complejo, encierra mucho conocimiento en cuanto al origen de las realidades físicas en el gran universo. Gracias. Gracias, Jairo. Entonces, miren, una vez que entran los directores de poder, toda esa energía que nos dijeron que era desconocida todavía en Urantia y que van a constituir los ultimatones, son los que van a ser sensibles ya a la gravedad lineal o gravedad local, ¿no? Y entonces, como entran a tallar los ultimatones como base elemental de todo lo que es materia, entonces eso se va a llamar ultimata, como vamos a ver más adelante. Y esta fuerza y energía que ha mencionado Jairo está en tres niveles, no solamente en la parte física, sino también está en la parte mental y espiritual. Vamos a ver eso más adelante, cómo también los cuerpos espirituales tienen un componente material, ¿no? Y la mente también no solamente tiene relación con la materia, sino que domina la materia, la mente. Bien, le tocaría a, no sé si Ketty puede leer, sino Mario, ¿no? Sí, me está diciendo que está indispuesto en este momento. Adelante, Mario. No estamos totalmente seguros de las causas exactas de las primeras etapas de evolución de la fuerza, pero reconocemos la acción inteligente del último en los dos niveles de manifestación de la energía emergente. Diversa, las energías poderosa y de gravedad consideradas colectivamente se denominan ultimata.
Ujú. Eso es lo que decíamos porque están entrando a tallar los ultimatones. Ujú. Y también tiene que ver con el último. Recuerden ustedes, el último es una de las deidades finitas que está en el ámbito del espacio-tiempo trascendido, o sea, en el espacio absonito. ¿Alguna aporte adicional, Jairo? Sí, gracias, Pepe. Sí, el, hay tres deidades experienciales, tres formas a través, tres seres, no formas, tres seres a través de los cuales Dios absorbe de alguna manera la experiencia de esas criaturas, además de absorberlas a través de los ajustadores del pensamiento y otros tipos de fragmentos semejantes que se le entregan a otros seres que no son seres mortales como nosotros. La primera deidad, Dios el Supremo, es la deidad finita. Esa deidad se está formando en los 7 superuniversos, llamados los universos del tiempo y del espacio finito. La segunda deidad experiencial, llamada Dios último, se está formando se está formando a través de la experiencia de los seres axónitos y tendrá su lugar de acción en los 4 niveles del espacio exterior. Y la tercera deidad, Dios absoluto, pues no se sabe si alguna vez llegará a formarse y dónde se formará, porque hasta ahora no tiene un espacio donde actuar. Jairo, ¿estás ahí, Jairo? Oh, se le va la señal a Jairo, qué pena. Ok. am, Había leído Mario, me parece. Renato, ¿puedes tomar el siguiente, por favor? 4. Poder del universo. La fuerza espacio ha sido transformada en energía espacio y a partir de ahí en energía controlable por la gravedad. De este modo, se ha hecho madurar la energía física hasta el punto en que puede ser dirigida a los canales del poder y puesta al servicio de los múltiples propósitos de los creadores de universos. Este trabajo lo llevan a cabo los polifacéticos directores, centros y controladores de la energía física en el gran universo, las creaciones organizadas y habitadas. Estos directores del poder del universo asumen el control más o menos completo de 21 de las 30 fases de energía que constituyen el sistema presente de energía de los 7 superuniversos. Este dominio del poder energía-materia es el ámbito de las actividades inteligentes del séptuple que actúa bajo el sobrecontrol en el espacio-tiempo del Supremo. Y termina con el siguiente acápite. En Ubersa nos referimos al ámbito del poder del universo como gravita. Gravita, porque ya está conectada a la gravedad lineal. ¿Ok? Entonces, una vez que se retiran los organizadores maestros y queda esta energía bajo el control de los directores del poder del universo, de los centros de poder y los controladores físicos, entonces ya la materia se organiza, ¿no? En los átomos, en los elementos y todo lo que es materia visible para nosotros. Es así como se forma la materia a partir de la acción de los directores del poder del universo con sus centros y controladores de energía, ¿no? Todo esto nos dice que eh, ellos, si bien recordamos que a cada superuniverso llegaban 3 corrientes, ¿no?, de energía y cada una tenía 10 segregaciones, o sea, en realidad hay 30 formas de energía que llegan a los superuniversos, pero los directores del poder solamente pueden manejar 7 de cada 10. O sea que no están en capacidad. Tienen cierta capacidad para las otras 3 que falta de cada grupo de de estas 3 vertientes, ¿no?, que llegan, pero no las dominan completamente, ¿no? Y eso ya queda en el campo del
absoluto universal, del ser supremo, en fin. Eso lo hemos leído en un documento anterior. Y esto de las actividades inteligentes del séptuplo, ¿no? Se refiere a cómo Dios llega hacia sus criaturas, ¿no? A través de 7 divinidades. A nivel de superuniverso estamos hablando. Bien, entonces todo esto en la parte material se denomina gravita. Pasamos al quinto tipo de energía, la energía de Abona. José Luis, nos lee, por favor. Energía de Abona. Los conceptos de esta narración se han ido moviendo hacia el paraíso a medida que hemos seguido la transmutación de la fuerza-espacio nivel a nivel hasta el nivel de funcionamiento del poder-energía de los universos del tiempo y el espacio. Continuando hacia el paraíso, nos encontramos con una fase preexistente de energía característica del universo central. Aquí, el ciclo evolutivo parece volverse sobre sí mismo, pero el ciclo evolutivo parece volverse sobre sí mismo. Parece que el poder energía empieza ahora a girar de vuelta hacia la fuerza, pero una fuerza de naturaleza muy distinta de la potencia del espacio y la fuerza primordial. Los sistemas de energía de Abuna no son duales, son trinos. Es el dominio de la energía existencial del actor conjunto que actúa en nombre de la Trinidad del Paraíso. Y el último párrafo, el último renglón. En Ubersa, estas energías de Abuna son conocidas como triata. Ya habíamos hablado de esto, acá les he vuelto a poner el cuadrito, ¿no? Monota, triata y gravita. Monota en el paraíso mismo. La materia es el absoluto. Triata en Abona. Y cuando se forman los átomos, ahí pueden tener hasta 10, hasta 1000 elementos distintos. Imagínense. 100 veces más de lo que, o 10 veces más de lo que tenemos en los 7 superuniversos, ¿no? Bien. Siguiente nivel de energía, le damos a Miriam, por favor. Oh, Jairo estaba ahí. Has vuelto, Jairo. ¿Quieres hacer algún comentario sobre la Sí, triada? sí, tu último comentario y la última gráfica me lleva a una reflexión. Es que no es que son 990, no es que son 900 átomos más para formar otros tipos de realidades. Son las combinaciones de 900 átomos. Imagínense la cantidad de realidades que se pueden formar. Los matemáticos, por un procedimiento que se llama teoría combinatoria, pueden sacar el número de combinaciones que se pueden producir con estos 900 átomos, 900 átomos más, 990 átomos más que los que nosotros poseemos aquí en el plano físico. Bueno, es inimaginable la cantidad de seres y de cosas que hay indudablemente en el paraíso, producto de la permuta, de la combinación de estos 1000 átomos para formar tanto realidades personales como realidades materiales. Es, como dicen los reveladores, es inimaginable. Bueno, vamos a leer entonces el siguiente párrafo. Sí. Energía trascendente. Ahora en pantalla estoy viendo la gráfica. Ajá. No me ha llegado la imagen. Ajá. Ahí. Sí. Todavía no me llega. Qué tremendo está mi internet. Ahora sí. La energía trascendental. Este sistema de energía opera en y desde el nivel alto del paraíso y solo en conexión con las gentes axónidas. Ah, se me fue. Oh. ¿No estás bien?
Está bien, y solo en conexión con las Ajá. subsónicas. En Ubersa, Ok, volví, gracias, José Luis. Ya va, vamos a ver si logro terminar. En Ubersa recibe el nombre de Tranosta. ujú, por ser Leo el otro, Sí, por favor, monota. Tranosta, sí. Ajá, Monota. La energía está muy emparentada con la divinidad cuando es energía paradisíaca. Nos inclinamos a creer que la nota es la energía viva del paraíso que no es de espíritu, un equivalente en la eternidad de la energía del espíritu viva del Hijo original. Por consiguiente, el sistema de energía no espiritual del Padre universal. Ujú, Observemos que aquí nos dicen que hay una energía que proviene del Hijo, es la energía espiritual, tenemos la energía que proviene del Padre y la energía que proviene del Espíritu Infinito. Son los tres orígenes de esa energía que luego se convierte en 30 niveles o variedades de la energía. No sé qué les podría comentar, Pepe. Adelante, gracias. Así es, están hablando de la energía en el paraíso, ¿no? Que se llama monota. Ujú. Y nos dicen que esta energía viva está muy íntimamente vinculada a las deidades del paraíso, ¿no? El Padre, el Hijo original y, por supuesto, el Espíritu Infinito. Bien, no tenemos idea de cómo sea el absolutum, no nos explican mucho, pero debe ser una forma de materia, ¿no? Con unas combinaciones de mucho más amplia y compleja que la de Abona, que ya tiene 1000 átomos, y los compuestos que se pueden formar con esos 1000 átomos, como nos dice Jairo, son inimaginables para nosotros. Si tenemos con 100 átomos estables en nuestra realidad de espacio-tiempo, tanta cantidad de materia distinta, ¿cómo será en Abona y cómo será en el paraíso? ¿Mm? Muy bien. Eh, de Yojairo. Juanita, ¿nos lees el siguiente o los dos siguientes, por favor? 4. No podemos distinguir entre la naturaleza del espíritu paradisíaco y la de la monota paradisíaca. Aparentemente son iguales. Tienen nombres diferentes, pero poco se os puede decir sobre una realidad cuyas manifestaciones espirituales y no espirituales solo se distinguen por el nombre. 5. Sabemos que las criaturas finitas pueden alcanzar la experiencia de adorar al Padre Universal a través del ministerio de Dios séptuplo y de los ajustadores del pensamiento, pero dudamos de que alguna personalidad subabsoluta, incluso de directores del poder, pueda comprender la infinitud de energía de la primera gran fuente y centro. Una cosa es cierta: si los directores del poder están al corriente de la técnica de la metamorfosis de la fuerza-espacio, no nos revelan el secreto a los demás. Muy bien. Entonces, en este párrafo nos hablan de la adoración al Padre a través del ministerio de Dios séptuplo, que es la forma como la deidad trina del paraíso desciende hacia sus criaturas, ¿no? El Padre mismo nos habita en la mente a través de sus ajustadores del pensamiento. ¿No? Los hijos creadores son los representantes de el Hijo eterno y el Padre universal. Las ministras divinas, los espíritus maternos de los universos son las representantes directas del Espíritu Infinito. ¿No? Bien, y por supuesto todos los ancianos de los días y los demás hijos de la Trinidad también es una forma de aproximación del Padre hacia nosotros. ¿No? La gran fuente, y la primera y gran fuente y centro, el Padre Universal. Bien, ¿algún aporte adicional, Jairo?
Sí, gracias, Pepe. Es muy importante hablar sobre Dios el Absoluto. Dios el Absoluto es una deidad derivada. Eso significa que tiene su origen en otras deidades. Dios el Absoluto está formado por los hijos creadores y los espíritus creativos, los espíritus rectores, que es el segundo nivel. Perdón, el segundo nivel son los ancianos de los días, el tercer nivel el tercer grupo de deidades son los espíritus rectores, el cuarto es Dios el Supremo y observen esto. El 15 es Dios el Espíritu Infinito, no es el Espíritu Infinito, no es la tercera fuente, es Dios el Espíritu Infinito. Eso significa que es el Espíritu Infinito manifestado como deidad. Oh, qué pena. Bueno, aquí Jairo nos está explicando quiénes componen Dios séptuplo, no Dios el absoluto, ¿no? Dios el absoluto es una deidad experiencial, como Dios el supremo, ¿no? Dios el supremo, Dios el último y Dios el absoluto son las tres deidades experienciales, pero acá estamos hablando de Dios séptuplo, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu, los hijos creadores, los espíritus rectores, ¿no? Dios supremo y Dios último. Esos son los 7 componentes de Dios séptuplo y están como deidades, no están como absolutos. Son Sí, una gracias, asociación de Pepe. deidades. Sí. Es importante destacar lo siguiente, ¿no? El Padre Universal y el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito se manifiestan de tres maneras. Cuando ellos se manifiestan como absolutos, se llaman primera fuente y centro, segunda fuente y centro y tercera fuente y centro. Cuando se manifiestan como deidad, se llaman Dios el Padre Universal, Dios el Hijo Eterno y Dios el Espíritu Infinito. Y cuando se manifiestan como personas, se llaman el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Entonces, esos son ellos manifestándose como deidad, forman Dios el séptuple. Y allí hay algo muy importante. ¿Quiénes son las personalidades subabsolutas? ¿Qué es un ser? Una personalidad es un ser subabsoluto. Bien, los seres subabsolutos son todos aquellos seres que son creados por las tres deidades del paraíso. Eh, los 7 espíritus rectores son subabsolutos. ¿Por qué? Porque ellos son creados por el Espíritu Infinito y no están a la misma altura del Espíritu Infinito, no son eternos, no provienen directamente del yo soy. Esos son subabsolutos. Los hijos creadores son subabsolutos, son seres, son personalidades subabsolutas. Todos los seres que podamos conseguir son seres por debajo del paraíso, por debajo de las tres deidades del paraíso, son seres subabsolutos. Y ningún ser subabsoluto, nos dice allí el revelador, ni siquiera aquellos que se encargan de trabajar con las energías, conocen el secreto, el por qué y para qué se transforman estas energías o sufren esta cantidad de transformaciones las energías para dar origen a los diferentes tipos de realidades. Es como interpreto ese párrafo. Gracias. Gracias, Jairo. Bien. Entonces, faltaba este último renglón que dice, en mi opinión, no comprenden plenamente la función de los organizadores de la fuerza, ¿no? Bien. Le tocaría a Mario. ¿Nos lees, por favor? Esos mismos directores del poder son catalizadores de la energía, es decir, que su sola presencia hace que la energía se segmente, se organice o se reúna en formaciones unitarias. Todo esto implica que tiene que haber algo inherente a la energía que la hace funcionar así en presencia de esas entidades del poder. Hace mucho que los Melquisedec de Nevadón denominaron al fenómeno
de transmutación de la fuerza cósmica en poder del universo como una de las 7 infinitudes de la divinidad, y no avanzaréis más sobre este punto durante vuestra ascensión en el universo local. Gracias. Así que básicamente nos están diciendo que estos directores del poder son catalizadores, o sea, facilitan esta organización, esta segmentación de la energía, ¿no?, en las diferentes formas de materia que hacen que se cree el universo. Y esto, según los Melquisedec, se denomina las infinitudes de la divinidad, ¿no? Pero más no podemos comprender en nuestro estado actual. Tendremos que esperar llegar al otro lado para seguir con esto. Vamos a terminar con el último párrafo. Por favor, Renato, nos lees y ahí lo dejamos por esta sesión. A pesar de nuestra incapacidad de comprender plenamente el origen, la naturaleza y las transmutaciones de la fuerza cósmica, conocemos perfectamente todos los aspectos del comportamiento de la energía emergente a partir del momento en que responde de manera directa e inequívoca a la acción de la gravedad paradisiaca, que es aproximadamente el momento en que empiezan a actuar los directores del poder de los superuniversos. Ok, entonces el revelador de este documento nos dice que si bien hay cosas que no se comprenden, sí él comprende perfectamente desde el momento en que ese poder, esa energía se hace sensible a la gravedad paradisíaca. ¿Algún aporte adicional, Jairo? Sí, Pepe. Oh, nuevamente se perdió su conexión. Bueno, esperemos unos segundos a ver si vuelve y si no ya hacemos una pequeña oración de despedida. Y junto con el enlace de la grabación de este documento, les voy a mandar el documento completo para que lo vayan revisando, el documento ilustrado que siempre hacemos. Sí, Jairo, estabas comentando, adelante. Sí, gracias. Sí, observemos entonces que cómo hay una escala de transformación que en este documento se nos ha revelado de manera macro, es decir, a grandes rasgos. Pero cuando nos hablan de los directores del poder, nos hablan, por ejemplo, de unos seres encargados de recibir la energía en un planeta, en una esfera y transferirla a otra. En un sistema, por ejemplo, reciben la energía en la capital del universo local y la transfieren a las capitales de las constelaciones. Allí hay unos seres llamados centros de poder que la reciben, la transforman y la mandan a la capital de los sistemas. Y allí hay unos seres que las reciben, las transforman. Bien. Sí, pues nos estaba explicando los centros de poder que vimos en el documento anterior, ¿no? Cómo distribuyen, pero no siempre ese poder llega a la capital del sistema, o sea, a la esfera arquitectónica, sino llega al centro físico del sistema. Y la capital no necesariamente está en el centro del sistema, entonces, y habíamos visto que acá en Satania llega a un cuerpo oscuro que concentra toda esa energía y después la distribuye por los 1000 mundos habitables que tiene el sistema. Sí, Jairo, adelante. Gracias. Si no, era eso, y gracias por precisar esa parte, que no siempre llega a la capital del sistema, sino al centro de gravedad de ese nivel de... Al centro físico de cada sistema y constelación. Muy bien, queridos amigos, con esto terminamos la sesión de hoy y damos gracias por haber podido reunirnos, poder alimentarnos espiritualmente con la revelación y con estas cosas tan interesantes sobre la realidad física en la cual vivimos, de dónde se origina y cómo está organizada, ¿no? Y en qué etapa se va transformando. Muy bien. Entonces, a todos muchas gracias por su presencia y participación.
Asimismo, agradecemos a todos los que nos siguen por el canal de YouTube. Damos gracias al Padre, damos gracias a Jesús que nos ha acompañado en esta sesión y será hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Jairo, ¿qué horas tienes Gracias. ahí? Jairo, ahí está conectado. Dime, ¿Qué horas tienes ahorita ahí, local, en ti? Mérida. 8:55. 8:55. Gracias. Sí, Jairo, ¿quieres comentar? Ok. ¿Quieres terminar tu comentario antes de cerrar? Tenemos todavía unos minutitos. Hablabas de los centros de poder. No está bien por ahora, porque es que esos son temas complejos y la idea ahora era tener una idea muy general y luego cuando avancemos a los documentos específicos podemos adelantar un poco más. Es para no confundir también. Vamos a ir paso a paso. Bájate. Muchas gracias. Ok, bendecido Gracias. fin de semana para todos. Adiós. Un buen Bendiciones, fin de semana para bendiciones, todos. bendiciones. Bendiciones para todos. Amén.